hablar respecto del gobernante más importante de su tiempo. Carlos I de España, más conocido, más famoso por ser Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Por lo general siempre decimos Carlos V de Alemania, pero la verdad es que Alemania en ese momento todavía no existe como nación. Alemania es uno de los últimos países en unificarse en Europa. Así que lo cierto es que es Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, quien desde su momento, en el fondo en el que se logra coronar y que logra ser electo, porque la categoría del emperador del Sacro Imperio era electivo, en el año 1520, ya precisamente hace 500 años atrás, él va a consagrar su vida a la construcción de una monarquía cristiana universal. Su reinado va a representar el momento de mayor proyección, además de España, en la historia europea y universal. Carlos va a ser efectivamente un emperador, en el fondo, que va a, y probablemente uno de los primeros, que va a recorrer su imperio, sus dominios, ¿ya? Va a realizar más de 40 viajes, ¿ya? Para administrar sus dominios en un tiempo en el que la verdad las cosas no eran en el fondo como son hoy día, los viajes no eran como se realizan hoy día, no tenían las mismas facilidades. Y le va a tocar enfrentar, ¿ya? Durante ese tiempo a muchísimos problemas, ¿ya? Le va a tocar enfrentarse al surgimiento del luteranismo, que es lo que ustedes ya vieron en la clase pasada con la Magdalena Mervilá. Le va a tocar, además, como vamos a ver hoy día, afrontar la presión del luteranismo, del Imperio Otomano. Le va a tocar administrar todos los territorios del naciente Imperio Español en América. Le va a tocar, en el fondo también, la rivalidad con quienes eran sus principales enemigos en aquel momento o quienes intentaron disputarle el poder. Y aquí la fotografía que vemos es una fotografía de una serie de la televisión española que yo definitivamente se las recomiendo. Las series de la televisión española son verdaderamente muy buenas. Tenemos en el centro a la figura de Carlos V, tenemos de azul, ¿no? La figura del rey Francisco I de Francia, y al otro lado está el rey Enrique VIII de Inglaterra. Una serie que refleja bastante bien, ¿ya? La época histórica y un poco, en el fondo, también parte de los grandes conflictos en este año 1520 que permiten explicar el mundo hace 500 años. ¿Ya? Pero de estos tres reyes, que van a tener una serie de problemas, una serie de disputas, no hay ninguna duda que el más importante es la figura de Carlos V. Es el soberano más importante de su tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué es el más importante? Bueno, porque él va a recibir una magnífica herencia. Sus 4 abuelos, paternos y maternos, ¿ya? La verdad es que le van a legar a Carlos, en el fondo, unos dominios que lo van a hacer prácticamente dueño de toda Europa, los dominios americanos, y este va a ser el imperio en el que nunca se pone el sol. Y por lo tanto, la influencia de este personaje, que aquí lo vemos retratado en el cuadro de Peter Paul Rubens, ¿ya? Donde lo muestra en el fondo con el mundo en sus manos, ¿ya? Y con los símbolos imperiales, va a convertir en el fondo, o va a hacer renacer la idea de un imperio cristiano universal. Carlos V o Carlos I es miembro de la dinastía Habsburgo, ¿ya? Y los Habsburgo son una familia que tiene su origen en Suiza y que en pocas generaciones van a pasar a ostentar el título primero de archiduques de Austria, es decir, se trasladan de Suiza a Austria, y luego van a pasar a ser los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Y van a tener como política, ¿ya? Casarse, en el fondo, dentro de los miembros de la misma familia, de manera de ir acumulando cada vez mayor cantidad de poder e ir concentrando, en el fondo, el poder de estos Habsburgo, que en España van a ser conocidos como
los Austria. Y como les digo, en pocas generaciones van a pasar a ostentar este título de emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Una de las figuras más importantes de estos Habsburgo va a ser, sin lugar a duda, Maximiliano de Habsburgo, que es el abuelo de Carlos V o Carlos I. Él va a asumir el trono imperial en el año 1508 y la verdad es que va a convertir esta dignidad imperial en un título hereditario en la práctica. No lo era. El título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como les decía, era electivo. Había una serie de electores de los distintos reinos que conformaban este imperio que elegían al emperador. Pero la verdad es que a partir de la figura de Maximiliano I de Habsburgo, prácticamente se transforma en algo hereditario y van a ser siempre los miembros de la familia Habsburgo los que van a ostentar ese título. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como yo les decía, con esta política, ¿ya?, de enlaces matrimoniales que fueran beneficiosos para la familia, ¿ya?, en el fondo se decía, unos tejen la guerra, tú, Austria feliz, los matrimonios celebrados. Esta idea de casarse con el enemigo o con quien trajera más territorios y riquezas a la familia, va a ser lo que va a imperar. Y entonces lo que vemos aquí, por ejemplo, es en el fondo donde está retratado Maximiliano, ¿ya?, con su mujer María de Borgoña, su hijo, aquí atrás, Felipe el Hermoso, y aquí abajo vemos a sus nietos, el futuro Carlos V, su hermano Fernando, y quien está aquí va a ser el rey Luis II de Hungría, ¿ya?, que va a casarse con una hermana de Carlos V. Entonces se comienza a tejer una serie de relaciones que hace que efectivamente estos Habsburgo queden sumamente bien emparentados y que en Carlos V recaiga una herencia, en el fondo, que es prácticamente impensada en la historia. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, Maximiliano de Habsburgo va a decidir casar a dos de sus hijos con otro de las monarquías importantes en aquel momento. Con el objetivo de aislar a Francia, los reyes católicos van a acceder a casar a dos de sus hijos con los hijos de Maximiliano. Ahí tenemos a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ambos de la dinastía Trastámara, primos entre sí, que van a aceptar esta propuesta y van a casar a dos de sus hijos, que son Juan y Juana, con dos de los hijos del emperador Maximiliano. Y aquí aprovecho y les muestro esta otra fotografía de otra de las series magníficas de la televisión española, ¿no?, Isabel, donde en el fondo se nos cuenta toda la historia del reinado de Isabel de Castilla, su matrimonio con Fernando de Aragón y en el fondo el origen del gran imperio español, ¿no? Al final de la charla les puedo comentar dónde pueden encontrar estas charlas que verdaderamente son magníficas. Entonces, como les mencionaba, se va a casar Juan de Aragón, el heredero a los tronos de Castilla y de Aragón, porque España en ese momento tampoco es la España que entendemos hoy día, sino que son distintos reinos, se va a casar con Margarita de Austria, hija de Maximiliano. Y también se va a casar, ¿ya?, Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano, con la tercera de las hijas de los reyes católicos, que es Juana, la que ha pasado a la historia conocida como Juana la Loca. Y el hecho va a ser que el hijo de los reyes católicos va a morir prematuramente. La segunda hija de los reyes católicos también va a morir prematuramente. Y eso va a hacer que Juana, conocida como la Loca, pase a ser la heredera de los tronos de Castilla y de Aragón. Y entonces eso es lo que permite al hijo de este matrimonio, que es nuestro personaje, Carlos I, poder acceder a los tronos de Castilla y Aragón y además tener la herencia por el lado de su abuelo paterno. Y aquí entonces lo que vemos, por ejemplo, es una procesión triunfal de la familia de Maximiliano. Ahí está Maximiliano, luego está su mujer María de Borgoña, que va en compañía de Juana, la mujer de su hijo Felipe. Aquí más adelante va Felipe con su hermana Margarita. Aquí van los dos primeros hijos del matrimonio entre Felipe y Juana, que son Carlos y Fernando, y aquí el resto de los hijos, que son Leonor, Catalina, María, las hijas
en el fondo, del matrimonio en el fondo, este futuro rey. Entonces podemos ver que efectivamente en este personaje, Carlos, van a confluir 4 legados, 4, en el fondo, notables dinastías europeas. Y entonces, si lo vemos así como en una especie de árbol genealógico, tenemos que Maximiliano y María de Borgoña van a ser los padres de Felipe. Felipe se va a casar con Juana, que es hija a su vez de Fernando e Isabel, y de este matrimonio van a ser Leonor, Carlos, Isabel, Fernando, María Catalina. Pero todos los honores y todas las herencias van a recaer en este personaje. Y este personaje, bueno, vamos a ver también, se casa con Isabel de Portugal y le sobreviven 3 hijos. Si lo vemos en términos del mapa, ¿ya?, de los Habsburgo, es decir, de su abuelo Maximiliano de Habsburgo, Carlos va a recibir los territorios de Austria, de Estiria, de Carniola, de Carintia, además del Tirol, y la posibilidad de ser electo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico o del Imperio Alemán, ¿ya?, del primer imperio alemán. De su abuela materna, María de Borgoña, va a recibir Flandes, Brabante y Luxemburgo, es decir, los Países Bajos y los territorios de Brabante y Luxemburgo. Luego, de su abuela materna, Isabel de Castilla, va a recibir Castilla, Granada. Hay que recordar que en el año 1492 no solo se producen los viajes de Colón que desembocan en el descubrimiento de América, sino que también se produce el fin de la reconquista española, venciendo, en el fondo, los reyes católicos, venciendo al último rey islámico, Boabdil el Chico, y se produce la reunificación en el fondo, y la expulsión de los musulmanes de la península ibérica. Entonces recibe Castilla, recibe Granada, recibe Navarra, además de todos los territorios en las Indias, en pleno proceso de descubrimiento. Es decir, todos los derechos por descubrir y conquistar que el Tratado de Tordesillas de 1494 le otorga a Castilla. Un mundo por delante es lo que recibe este Carlos. Y luego de Fernando recibe Aragón, Sicilia, Cerdeña y Nápoles. O sea, la verdad es que parece prácticamente agobiante, ¿ya?, pensar que esa iba a ser la herencia de un solo personaje. Y si ustedes se fijan, ya aquí podemos ver que Francia queda absolutamente en medio de los dominios de este Carlos I. Y eso es lo que en gran medida explica, ¿ya?, la rivalidad permanente que va a existir entre Francisco I y Carlos I de España o Carlos V de Alemania. ¿Ven? Aquí están los territorios de Castilla, los territorios de Aragón, los territorios que recibe de su abuelo paterno y los territorios que recibe de su abuela materna. Prácticamente todo el corazón de Europa en sus manos. Ahí están nuevamente todos los dominios que recibe este Carlos I. Y entonces, bueno, para relatar un poco cuál es su vida, cuál es la biografía de este Carlos I, tenemos que decir que nació el 24 de febrero del año 1500 en la ciudad de Gante. Es decir, nace en Bélgica, ¿ya?, que era la capital de la provincia de Flandes, en el fondo del Flandes Oriental, en la zona flamenca. Ahí lo vemos retratado junto con sus hermanas Leonor e Isabel. Nace ahí producto de que luego del matrimonio de sus padres, Felipe el Hermoso y Juana la Loca, ellos residen, ¿ya?, en los Países Bajos. Y por lo tanto se produce el nacimiento de Carlos en esa ciudad, en la ciudad de Gante. En el año 1501, sin embargo, sus padres, Juana la Loca y Felipe el Hermoso, van a partir a España, ¿ya?, para jurar como los príncipes de Asturias, porque como ya les decía, los hermanos mayores de Juana han muerto. Muere Juan, luego muere en el fondo la segunda hermana, y entonces esta tercera hija de los Reyes Católicos, que es Juana, se convierte en la heredera al trono de sus padres, y por lo tanto debe ir a jurar como princesa de Asturias. Y bueno, ellos van en el fondo a Castilla, pero dejan al pequeño Carlos en Bélgica, ¿ya? Felipe, el padre de Carlos I, le va a encomendar, por lo tanto, la educación de su hijo a los maestros borgoñones, ¿ya? Y Fernando el Católico
dándose cuenta de que su nieto va a ser educado en la corte flamenca, va a decidir también enviar a tutores, en el fondo españoles, castellanos, aragoneses, en el fondo para que le enseñaran castellano, la lengua castellana, y para que aprendiera de las costumbres de los reinos hispanos. ¿Ah? Pero la verdad es que cuando Carlos llegue a España, no va a dominar en lo más mínimo la lengua castellana, porque se cría, como les digo, en la corte flamenca. Todo su desarrollo se va a producir en Flandes. ¿Ah? Ahí tienen el palacio, ¿ah? En el fondo, que se ubica en Bruselas, que va a ser parte, en el fondo, uno de los palacios importantes, en el fondo, de la corte imperial, en el fondo, de estos Habsburgo en los Países Bajos. Va a tener también como uno de sus educadores, ¿no? A Adriano de Utrecht. Y Adriano de Utrecht, que era el deán de la Universidad de Lovaina, va a ser el futuro Papa Adriano VI. ¿No? Él va a ser nombrado maestro, en el fondo, de este Carlos, ¿no? El hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso de Habsburgo. Y Adriano de Utrecht efectivamente va a influir muchísimo en las ideas políticas que va a tener este joven Carlos y posteriormente en su ideario imperial. Y entonces, ¿cómo se comienza a producir el ascenso al trono de Carlos? Bueno, la reina Isabel de Castilla, ¿ah? Isabel la Católica, muere en el año 1504. Y ella en su testamento va a darse cuenta de que efectivamente su hija Juana comenzaba a mostrar ciertos rasgos que probablemente la podrían incapacitar para ocupar el trono. Y de ahí es donde surge, en el fondo, esta idea de que Juana estaba loca. Probablemente no estaba tan loca. Lo que pasa es que Juana e Isabel, su madre, no se llevaban muy bien. Juana no era una ferviente y devota católica como era Isabel, y ha comenzado a tener, producto de lo enamorada que está de Felipe el Hermoso, ataques de celos que logran descontrolarla. Y estar casada con Felipe el Hermoso no debe haber sido nada de fácil, ¿ya? Él pierde rápidamente el interés en Juana, y ella en el fondo como que comienza a enloquecer, pero por celos, ¿ya? Pero claro, Isabel se da cuenta de que probablemente ella no es la mejor candidata. Y entonces Isabel hace un testamento, ¿ya? Antes de morir. Y entonces al momento de su muerte se debe respetar el testamento de Isabel la Católica. En el momento de su muerte, Fernando va a escribir: su muerte es para mí el mayor trabajo que en esta vida me podría venir. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice el testamento? Dice dos cosas que son absolutamente claves. En primer lugar, en relación a los habitantes del Nuevo Mundo, ¿ya? A los indios, que como pensaban que habían llegado a las Indias, a Oriente, se le llama a estos aborígenes los indios, y ella se da cuenta, ¿ya? Y la verdad es que esto es algo muy notable, porque es probablemente la primera de las reinas, de los reyes, históricamente hablando, que va a considerar que que se trata de seres humanos, ¿ya? Y que por lo tanto, y en cuanto seres humanos, son vasallos de la corona de Castilla, al igual como eran los castellanos. Y entonces dice que no consientan que los indios reciban agravio alguno, que sean justamente tratados. Si alguien los perjudica, hay que castigarlos, ¿ya? Y en el fondo, con esta sentencia que ella incorpora en su testamento, bueno, se marca un poco cuál va a ser la característica que va a tener el imperio español. Y además, en cuanto a la sucesión, ella señala, ¿ya?, que previniendo la posible incapacidad de Juana, la loca, va a pedirle, en el fondo, a Fernando que, en el fondo, sea regente hasta la mayoría de edad de su nieto Carlos, ¿ya? Y entonces, de esa manera, Fernando el Católico se va a transformar en el regente de este joven Carlos hasta que cumpla 20 años. En el fondo se transforma en regente no solo de Carlos, sino que de su hija, porque la legítima heredera era Juana. Pero Juana efectivamente va a comenzar a dar muestras de que, por una parte, como que la verdad no le interesaba ocupar el trono. Y
En el momento en el que se produce la súbita muerte de Felipe el Hermoso, efectivamente ella sí comienza a dar rasgos de estar ciertamente o un tanto desequilibrada. Se dice que Felipe el Hermoso incluso fue envenenado y que habría sido el propio Fernando el Católico el que lo habría envenenado. ¿Ya? Otros dicen que fue el cardenal Cisneros. De manera de evitar que este Habsburgo, marido de Juana, tomara el trono de Castilla una vez que se produce la muerte de Isabel la Católica. Pero claro, se muere Felipe el Hermoso y la verdad es que Juana queda bastante enloquecida. Va a pasear con el féretro de Felipe el Hermoso alrededor de 8 meses por todos los territorios hispanos hasta darle sepultura. Y entonces ese es el momento en el que Fernando, al ver la condición de su hija, bueno, va a decidir respetar el testamento de Isabel la Católica y recluir a su hija Juana en un convento, en el convento de Tordesillas, y él asumir la regencia hasta que Carlos tenga la mayoría de edad. Y así va a ser la vida de la pobre Juana la Loca, porque la verdad es que va a quedar recluida por el resto de su vida en Tordesillas. Va a ser recluida en el año 1509 y va a morir en el año 1555. Durante todos sus años y en compañía de su hija, la menor, la más chiquitita, que es Catalina, va a pasar toda su vida recluida en Tordesillas. Y por lo tanto, esta Juana tiene que ser considerada como la última monarca de la dinastía Trastámara. La última, en el fondo, es, podríamos decir, la primera monarca que reúne en sí mismo las coronas de Castilla y de Aragón. Recibe el legado de sus padres, no va a reinar, pero sí es la heredera de sus padres, y por lo tanto, aquí uno podría decir, se comienza a producir esa unión peninsular, que efectivamente parte con el matrimonio de Isabel y Fernando, pero Juana es la primera persona en ocupar ambos tronos, pero recluida en Tordesillas y bajo la regencia de Fernando. Por otra parte, en los territorios alemanes, en los territorios de los Habsburgo, debido a la muerte de Felipe el Hermoso, el emperador Maximiliano ya decide asumir él la regencia de su nieto Carlos, después se la va a encomendar a su hija Margarita de Austria, que efectivamente ha quedado viuda luego de la muerte de Juan, el heredero, el hijo mayor de los reyes católicos, y va, en el fondo va a esperar hasta que su nieto crezca y cumpla los 15 años. Y entonces, el 5 de enero del año 1515, el emperador Maximiliano va a decretar la mayoría de edad de Carlos. Y el primer título que va a recibir es el título de Señor de los Países Bajos, ¿ya? A los 15 años. ¿Ya? Era verdaderamente un niño. ¿Ya? Y aquí pueden ver, les muestro el actor en la serie y les muestro un retrato, ¿ya? De este Carlos que tiene claramente marcada esa mandíbula que es característica de los Habsburgo. Y entonces, en el fondo, desde la corte de Maximiliano y con Carlos ya convertido en señor de los Países Bajos, se comienza a tener cierta duda de qué es lo que pueda producir, qué es lo que se pueda producir en España. O sea, Juana está recluida, Fernando es regente en Castilla y además es rey de Aragón. Pero el hermano de Carlos, o sea, el segundo hijo de Juana, que es Fernando, había sido criado en Castilla. Y comienzan a surgir las dudas de la posibilidad de que el rey Fernando el Católico quisiera heredar en su nieto Fernando y no en Carlos. Y por esa razón es que Adriano de Utrecht va a viajar a España para poder asegurar que en el fondo Fernando el Católico no le quite el título, la herencia a Carlos, la herencia de Castilla y de Aragón. Porque, como les decía, Fernando el Católico se asume que tenía la intención de heredar en su otro nieto, que era Fernando de Habsburgo, quien se había criado junto a él y era su nieto favorito. Pero eso, bueno, finalmente no va a ocurrir. Fernando el Católico, además, después de la muerte de Isabel de Castilla, se va a volver a casar, ¿ya? A pesar de que él dice que la muerte de Isabel es el dolor más grave que le ha tocado vivir, ¿ya? Al poco tiempo se casa con una jovencita muchísimo menor que él, Germana de Foix, en el año 1505. Isabel muere en 1504 y se casa en 1505 con Germana y busca un nuevo heredero, tener un hijo con Germana.
Germana tenía 18 años de edad y Fernando en ese momento tenía 53. ¿Ya? Si hubiera nacido un heredero, la verdad es que la historia que estaríamos contando hoy día sería completamente distinta. Pero ese heredero, a pesar de todos los intentos de Fernando, no llegó. Y en el año 1516, en enero de 1516, Fernando el Católico muere. ¿Ya? Y los reyes católicos, Fernando e Isabel, están ahí enterrados en la capilla real de Granada. Y Fernando, antes de morir, también hace su testamento. Y en ese testamento va a legar todas sus posesiones a su hija Juana, pero que está recluida en Tordesillas, y en el fondo a quien lega finalmente todo el trono es a su nieto Carlos. Y un detalle de esos que son sabrosos en la historia. En ese testamento, Fernando el Católico le va a pedir a su nieto Carlos que por favor no abandone a su viuda Germana. Y le dice, pues no le queda después de Dios otro remedio sino solo vos. ¿Ya? Por lo tanto, Carlos efectivamente se convierte en el heredero de los tronos de Castilla y de Aragón, y por la petición de su abuelo tiene que cuidar a Germana. Ya les voy a contar lo que ocurre con esa historia. Y así, una vez que se produce la muerte de Fernando, Carlos inicia su viaje hacia las cortes españolas. Tenía solo 17 años. Y va a iniciar ese viaje acompañado, por supuesto, de todos sus consejeros flamencos y también de su hermana Leonor, para ser coronado como rey de Castilla y de Aragón, reuniendo por primera vez ambas coronas, en fondo, en una misma persona. Las reunía su madre, pero como su madre estaba recluida, la verdad es que iba a ser la primera coronación donde efectivamente una misma persona iba a tener esas dos coronas. El problema es que desde el primer momento en el que Carlos llega a España, a los españoles, a los castellanos y aragoneses les va a parecer bastante extraño este rey. Ellos esperaban a un hombre parecido a lo que era Fernando, un hombre moreno, un hombre sencillo en el vestir, un hombre más bien maduro, rudo, y llega este jovencito de solo 17 años, que era bastante rubio, que tenía esa mandíbula de los Habsburgo, que era imberbe, o sea, era prácticamente un niño, y que iba vestido al más puro estilo de la corte flamenca, llena de colores, de pompones, algo que ni en Castilla ni en Aragón se usaba. Fernando vestía prácticamente siempre de negro. Entonces, claro, ya llama la atención y además no habla castellano, y los consejeros flamencos van a ser nombrados por Carlos, en el fondo de los puestos más importantes en la corte y en la iglesia. Y eso le va a comenzar a acarrear los primeros problemas en España. Porque va a poner a Mercurio Arborio de Gatinara, que es este personaje que está aquí, en el fondo, que va a ser un político, un humanista de los más importantes, que le va a decir Gatinara a Carlos en ese momento: el llamado de Dios es a que formes una monarquía universal. Por otra parte va a tener a Adriano de Utrecht, que como les digo posteriormente se va a transformar en el Papa Adriano VI, y por último a Guillermo de Croix, que era el señor de Chevreuse, que es el principal político y consejero de Carlos, que en el fondo prácticamente no permite que nadie pueda visitar a Carlos si es que no cuenta con su aprobación. Entonces era prácticamente un personaje prohibido para las cortes españolas, ¿ya? Entonces en un primer momento genera cierta reacción, ¿ya? Pero finalmente las cortes van a decidir jurar a Carlos como rey, ¿ya? A Carlos junto con su madre. Y entonces el juramento se va a dar el 9 de febrero de 1518, vivan los católicos reyes, doña Juana y don Carlos, su hijo. Vivo es el rey, vivo es el rey, vivo es el rey. Pero las cortes, tanto en Castilla como en Aragón, le van a hacer a Carlos una serie de peticiones, que tiene que aprender a hablar castellano, evidentemente, que no tiene que hacer más nombramientos de extranjeros, ¿no? Que tiene que, en el fondo, que se tiene que dar la prohibición de salida de metales preciosos y de otros productos, en el fondo, desde Castilla y Aragón hacia los otros territorios que, en el fondo, eran parte de su familia. Y que tenía que tener un trato más respetuoso hacia su madre, recluida en Tordesillas. Entonces, bueno, con esas condiciones se inicia el reinado, ¿ya?, de este joven Carlos I
en España. Y entonces, bueno, cuando llega a España tiene que cumplir con la promesa que le había hecho, o sea, con el fondo, con el testamento de su abuelo, y conoce a Germana de Foix, que en ese momento tenía 29 años. ¿Ya? Y la verdad, algo que Fernando el Católico no esperaba, es que la cuidara tan bien como la cuidó, porque lo cierto es que entre ellos va a surgir una relación sentimental. Carlos se va a enamorar de Germana. Germana va a ser la que efectivamente le va a enseñar a hablar castellano y lo va a enseñar en el fondo a manejarse en la corte castellana y en la corte aragonesa. De hecho, de fruto de esta relación va a nacer una hija, la primera hija de Carlos, pero que no es una hija en el fondo reconocida, es una niñita que tiene por nombre Isabel, y de hecho hay una historiadora, ya que en el fondo se dudó por mucho tiempo si era hija de Carlos o no era hija de Carlos, pero hay una historiadora española que hace algún tiempo encontró posiblemente lo que era el testamento de Germana de Foix, donde Germana dice en el fondo que ella lega todas sus joyas, ¿ya? Y sobre todo su collar de perlas, que era lo más importante que ella tenía, la joya más importante que tenía, a la serenísima doña Isabel, infanta de Castilla, hija de su majestad el emperador, mi señor mío. ¿Ya? Y entonces, con esa declaración, en el fondo, esta historiadora dice, bueno, con las joyas no se juega, así que Germana no puede haber hecho un testamento que haya sido falso. Como prueba de que esa niña es hija, ¿ya?, de esta relación entre Carlos, que era un jovencito, y Germana, que era, podríamos decir, su abuelastra. ¿Ya? Y bueno, Carlos, una vez que ya está en la corte, que ha sido en el fondo reconocido por las cortes castellanas y aragonesas, bueno, va a tomar una segunda decisión. Y empieza a dar muestras de lo que va a ser su carácter. Y va a decidir enviar a su hermano Fernando, ¿ya?, su hermano Fernando que había sido criado en Castilla, junto a sus abuelos. Por lo tanto, era más castellano y más aragonés que el propio Carlos. Y como Carlos se da cuenta de que esto puede ser un peligro, porque en algún momento pueden querer arrebatarle, podríamos decir, el poder, ¿ya?, va a decidir mandarlo a Flandes en el año 1518, para que vaya a conocer la otra parte de los dominios y para que él aprenda flamenco y, en el fondo, alejarlo de quienes eran sus partidarios, ¿ya?, que por su educación española podrían haberlo preferido. Y así las cosas, bueno, comienza su reinado. Pero a Carlos va a tener una serie de problemas durante su reinado y las cosas no se le van a dar en el momento preciso. Y entonces va a tener que hacer una serie de viajes y entonces no se va a encontrar en España cuando hay problemas en España, porque está en el imperio o en los territorios flamencos, y hay problemas en el imperio y en ese momento precisamente él se encuentra en España y su vida, ¿ya? Por eso les decía al comienzo, realizó más de 40 viajes en una época que viajar no era como hoy día, no habían aviones, ni trenes, ni nada por el estilo, se viajaba, ¿ya?, a caballo o a pie. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En enero del año 1519 muere su abuelo Maximiliano I. Y entonces esa era en el fondo, es un gran momento, porque ese es el momento en el que él tiene que asegurar su elección como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, muere su abuelo, recibe, ya era señor de los Países Bajos, recibe toda la herencia de los Habsburgo, pero tiene que consolidarse como el heredero de su abuelo y obtener el título de emperador. Y como el título era electivo, bueno, tiene que salir rápidamente de España e ir hacia los territorios del imperio. Esa era la corona imperial, que hacía de estos emperadores el sucesor de Carlomagno, el sucesor de Otón, el sucesor en el fondo de quienes habían restaurado la idea imperial en Occidente después de la caída del Imperio Romano en el fondo de Occidente en el año 476. Carlomagno había sido coronado en el año 800, como emperador, haciendo resurgir la idea de este imperio, pero ahora un imperio cristiano. Y luego Otón es el que da inicio al Sacro Imperio Romano Germánico en el año 962. Pero como el título era electivo, habían otros candidatos. Y la principal competencia que va a tener va a ser el rey de Francia, Francisco I, quien también quería poseer el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y entonces, bueno, todos estos asuntos, esta competencia con Francisco, lo van a ausentar de España hasta 1522. ¿Ya? Y el principal opositor va a ser Francisco, esa va a ser
el principal dolor de cabeza durante toda su vida. En la próxima clase en este ciclo ustedes van a ver con la Magdalena Merdilá de fondo la vida de Francisco I, probablemente ella les va a decir que es muchísimo mejor que Carlos V, pero no le crean porque Carlos V es el más poderoso. ¿Y por qué? Porque la situación de Francisco es que está en el medio, iba a quedar en el medio de los dominios de este hombre. Y Francisco I, como ustedes van a ver en la clase con la Magdalena, era un príncipe típico del Renacimiento. Era deportista, era aficionado a la caza, a los torneos, era protector de intelectuales. Leonardo da Vinci llegó a vivir a la corte del rey francés y vivió ahí en Clos-Lucé, en las cercanías, en el fondo del Palacio d'Amboise, donde residía el rey. Y en Francia va a morir Leonardo da Vinci. Eso es lo que en gran medida nos permite explicar por qué la Mona Lisa, la Gioconda, se encuentra en el Museo del Louvre, porque estaba debajo de la cama de Leonardo, y Leonardo murió en la corte del rey francés. Entonces tienen una competencia que es feroz. Y Francisco va a establecer como buen príncipe renacentista que la razón de Estado está por encima de cualquier cosa. Y entonces va a ser una oposición muy férrea a Carlos. Y entonces Carlos tiene que reunir recursos, porque en el fondo tiene que convencer a los electores que tienen que votar por él, por el candidato Habsburgo. Y para eso necesita dinero. En la política las cosas siempre han sido así. Y entonces va a solicitar dinero a las cortes españolas para poder financiar su elección al trono. Algo que va a molestar muchísimo a los españoles. Va a obtener ya parte de los impuestos españoles, pero también va a tener que pedir muchos préstamos ¿ya? Dentro del imperio a la familia de los Fouguer, que finalmente son los que le permiten asegurar su ascenso al trono. El problema va a ser que esta solicitud de mayores impuestos en España van a provocar un levantamiento, ¿ya? Un levantamiento dentro de la nobleza que le va a recordar al rey lo que había sido su compromiso. Residir en España, aprender a hablar castellano, sacar a los consejeros flamencos y no sacar las riquezas de España hacia afuera. Y entonces la revuelta estalla en Toledo, ¿ya? Y desde Toledo prontamente empieza a extenderse. Esto es lo que se llama, en el fondo, la revuelta de los comuneros. Y estos comuneros incluso van a ir a Tordesillas a tratar de convencer a la reina Juana de que desconozca a su hijo y que reconozca que ella es la legítima reina y que se levante para tomar la corona. Juana finalmente no va a acceder, ¿no? Y en el fondo se van a dar revueltas, en el fondo esto es un enfrentamiento armado entre el rey y las comunidades. Finalmente, bueno, estas comunidades van a ser derrotadas por las tropas del rey en 1521 en Villalar. Y los dirigentes ¿ya? De estos comuneros, que eran Padilla, Bravo y Maldonado, van a ser ejecutados por orden del rey. Ahí tienen la ejecución de los comuneros. Pero en el fondo, esta forma de actuar, en el fondo, de las tropas del rey, de los leales al rey, va a permitirle a Carlos, en cierta medida, consolidar su poder en España y mostrar que va a lograr reinar con mano dura y que no va a aceptar mayores levantamientos. Entre tanto, que está tratando de convencer a los electores en el imperio de que voten por él y lo elijan emperador, va a surgir un nuevo candidato, ¿ya? Que es Enrique VIII. Vamos a tener en este ciclo también una clase específica para Enrique VIII. Entonces, la competencia por la corona se hace cada vez más difícil. Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón, todavía en esta época, que era la tía de Carlos I. ¿Ya? Era otra de las hijas de los reyes católicos, o sea, era hermana de Juana la Loca. Pero el problema va a ser que el cardenal Wolsey, ¿ya? Que es un intrigante en la corte inglesa, va a proponer secretamente a Enrique VIII como candidato, ¿ya? Y entonces se va a levantar un tercer candidato. E incluso se va a levantar un cuarto candidato a convertirse en emperador, que va a ser su propio hermano Fernando, que él mismo había enviado a Flandes. Bueno, toda esta competencia lo va a llevar, como les digo, a pedir préstamos, ¿no? Fundamentalmente a la familia esta de los Fouguer, con el que va a quedar completamente endeudado, pero va a lograr ¿ya? Conseguir 800.000 florines, ¿ya? Con los que va a poder sobornar a los electores. Y entonces, en octubre de 1520, casi 500 años atrás, Carlos va a ser reconocido como emperador por
los electores del Sacro Imperio Romano Germánico. Y eso significaba varias cosas. En primer lugar, que se iba a ir a coronar a Aquisgrán, que era la capital, había sido la capital del imperio de Carlomagno, como rey de los romanos, ¿ya? Pero el título de emperador del Sacro Imperio Romano requería de un segundo paso, que era la coronación por parte del Papa. Sin embargo, la coronación por parte del Papa va a tener que esperar 10 años, hasta 1530. ¿Y eso por qué? Porque inmediatamente que se corona como rey de romanos y se apronta a coronarse como emperador, o sea que el Papa lo corona emperador, van a comenzar a surgir una serie de problemas en 1520. Por eso que 1520 es un año tan clave. Y van a ser problemas que va a tener que enfrentar de manera paralela. Por una parte, la reforma protestante. Por otro lado, el avance del Islam en manos de los turcos otomanos, la rivalidad y las guerras con Francia y los temas relacionados con la conquista de América. En primer lugar, y tal vez el problema más grave y lo que más va a afectar al final del reinado, va a ser la reforma protestante, que es lo que ustedes ya vieron con la Magdalena, la clase anterior. Carlos desciende de familias históricamente comprometidas con la defensa de la religión católica, tanto los Habsburgo como los reyes católicos. O sea, los reyes católicos recibieron ese nombre por medio de una bula emitida por el Papa Alejandro VI. Por lo tanto, él debía asegurar la unidad del cristianismo. Sin embargo, surge ¿ya? esta doctrina de Lutero que comienza a resquebrajar esa unidad. Y el Papa va a excomulgar a Lutero mediante la bula Exsurge Domine en el verano del año 1520. ¿Y qué es lo que va a hacer Carlos? ¿Ya? Luego de que Lutero recibe la bula, quema la bula, ¿ya? Va a ser llamarlo en el fondo a acudir a la dieta de Worms. O sea, la reforma de Lutero ha surgido precisamente al interior del Sacro Imperio Romano Germánico, en los territorios de Carlos, y por lo tanto el Papa lo ha excomulgado, Lutero ha quemado la bula, y entonces el emperador tiene que llamar a Lutero al orden, y lo convoca a la dieta de Worms. Sin embargo, en la dieta de Worms se le pide a Lutero que se retracte, y Lutero finalmente lo dejan pensar, incluso un día, se reúnen en 2 ocasiones, y en la segunda oportunidad Lutero dice, no puedo retractarme de algo que me parece que viene, que no es mío, sino que es Dios el que me lo ha mostrado. No puedo retractarme de algo que me parece una verdad divina. Y entonces a Carlos V no le queda otra alternativa que condenar a Lutero como hereje. ¿Ya? Pero Lutero va a lograr salir de la dieta de Worms, va a recibir un salvoconducto y se va a esconder. Y eso va a hacer que, bueno, esa condena no termine finalmente en la muerte, ¿ya? de Lutero, y que las ideas de Lutero se comiencen a expandir al interior del imperio. Ya vamos a ver cómo esto afecta a Carlos ya al final de su vida. Por otra parte, tiene que asumir el avance del Islam. ¿Ya? Hay que entender que en el año 1453, Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, o sea, el Imperio Romano había seguido existiendo por 1000 años después de que cae la parte occidental, pero con capital en Bizancio. Y Bizancio cae en manos de los turcos, en el fondo, en el año 1453, que eran los turcos selyúcidas. Y ahí se inicia este imperio turco. Para la época ¿ya? de Carlos V son ahora los turcos otomanos, el imperio turco otomano, el que va a comenzar a presionar e incluso a desbordar las fronteras del occidente cristiano. El Islam es una religión que, bueno, es la religión que tiene la más rápida expansión a lo largo de la historia, y en muy pocos años después de la muerte de Mahoma han logrado tomar el control del norte de África, del Medio Oriente, y en el fondo de todo este territorio que era el Imperio Bizantino. En el año 711, piensen ustedes que habían llegado incluso a entrar a la península ibérica. Lo que ocurre es que los reyes católicos los habían expulsado. Y entonces han salido de Europa. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los turcos otomanos? Comenzar a presionar por acá. Y ahí se van a enfrentar con los territorios austríacos en el fondo de los Habsburgo y posteriormente con el imperio. Y para la época de Carlos V, ¿ya? o Carlos I, va a ser Soleimán II el Magnífico,
el que va a llevar a la potencia otomana a su máximo apogeo y a su máximo esplendor, ¿ya? Y va a avanzar no solo por la Europa oriental, sino que también por el Mediterráneo. Su mayor victoria va a ser la derrota, ¿no?, de los cristianos, de Luis II de Hungría, ¿no?, en la batalla de Mohacs. Y Luis II de Hungría fue ese niño que les mostré que aparecía junto a Carlos, cuando era pequeño, su hermano Fernando, que se va a casar, ¿no?, con una de las hermanas de Carlos V. O sea, el cuñado del emperador, ¿no?, se enfrenta a Soleimán el Magnífico en esta batalla de Mohacs. El punto es que Soleimán va a tener éxito en esta batalla y el propio rey de Hungría, Luis II, ¿ya?, va a morir en el combate. María había solicitado ayuda a su hermano Carlos V para poder contener al ejército otomano, pero la verdad es que llegaron tarde y, en el fondo, la batalla de Mohacs fue un triunfo para los otomanos, que van a seguir avanzando, incluso van a llegar a la capital del reino de Hungría, que era la ciudad de Buda, ¿ya?, y van a tomar control de la ciudad de Buda, que en el fondo hoy día hay que entender que Buda se une con Pest, y esa es la ciudad de Budapest. La situación va a comenzar a controlarse en cierta medida y se va a comenzar a hacer retroceder a el Islam en la Europa oriental cuando Fernando, ¿ya?, Fernando de Habsburgo, el hermano de Carlos, ¿ya?, se casa, ¿ya?, con Ana Jagellón de Hungría, la hermana del fallecido Luis II, y reclama el trono de Hungría. Y entonces Fernando, el hermano de Carlos, se transforma en rey de Hungría y logra expulsarlos. Pero los otomanos con Soleimán van a seguir insistiendo, e incluso unos años después, en 1529, los otomanos van a llegar a sitiar Viena, ¿ya?, la capital del archiducado de Austria, y van a intentar avanzar por el centro de Europa. Y en el fondo, bueno, los Habsburgo, el imperio de Carlos, en el fondo va a lograr detenerlos en Europa a partir del año 1529, pero no va a lograr detenerlos en el Mediterráneo. Y en el Mediterráneo, Carlos V va a tener que enfrentarse, ¿ya?, a partir de la década del 30, con Barbarroja, un almirante otomano y un corsario turco que era la mano derecha de Soleimán, que va a tener grandes éxitos y que va a lograr arrebatarle a Carlos los dominios que tenía en el norte de África, ¿ya?, Argel, en el fondo, porque desde Castilla ya se había ido tomando control de ciertas posiciones, en el fondo, en la costa africana. Y entonces Carlos va a ser vencido, ¿ya?, por los otomanos en el continente africano. Carlos V no va a lograr resolver el problema con el Islam, la verdad, va a tener que enfrentarlo, pero no va a ponerle una solución final. Van a ser sus hijos, ¿ya?, Felipe II y su hijo no reconocido, Juan de Austria, ya ha muerto Carlos, quienes enfrenten y venzan a los otomanos en la batalla de Lepanto en 1571. ¿Ya? Pero durante toda su vida tiene que enfrentarse a este temor de que los turcos otomanos quieren avanzar por la Europa oriental y también que quieren arrebatarle dominios en el mar Mediterráneo. Ese era el segundo problema. El primero, el luteranismo. El segundo, el avance del Islam. El tercero, y probablemente el que más lo afecta durante toda su vida, va a ser la constante rivalidad con Francia. ¿Ya? Como les decía, Francisco I se siente absolutamente intimidado por su vecino, no ha logrado ganar la elección como emperador, pero Carlos aún no ha sido coronado y por lo tanto Francisco I sigue insistiendo. Y como yo les decía, él es un monarca renacentista que en el fondo va a poner por sobre cualquier cosa la razón de Estado. ¿Ya? Aquí tienen al actor de la serie que lo hace magnífico, ¿ya?, demostrando a este personaje que va a ser incluso capaz de negociar con el propio Soleimán, es decir, negociar con el infiel, con el turco, como le decían en aquel momento, y de aliarse al turco para tratar de derrotar a su archienemigo, que era Carlos V. La razón de Estado, como les digo, le lleva a justificar cualquier cosa con tal de defender su reino y de enfrentarse a Carlos. Y se van a enfrentar en varias ocasiones. El primer conflicto va a partir 1521 y va a finalizar en 1526. Se van a enfrentar Francia, Venecia, contra Carlos V, que va a estar apoyado en esa ocasión por
el rey Enrique VIII y los estados pontificios. El gran problema, ¿ya?, era que Francisco, ¿ya?, quería arrebatarle o los territorios en disputa entre ambos son la Baja Navarra, que la Baja Navarra finalmente va a terminar siendo francesa, y después va a ser el origen en fondo de la dinastía de los Borbón. Se pelean constantemente por el milanesado o el ducado de Milán, ¿ya?, por la zona de la Borgoña, del Franco Condado, e incluso, ¿ya?, Francisco dice tener derechos sobre los Países Bajos, ¿ya?, en base a la herencia de su madre, que era Luisa de Saboya. Y entonces van a pelear por estos territorios, y también Francisco en varias oportunidades va a tener anhelo de llegar a tomar el control de Nápoles, y Nápoles le pertenece a Carlos como herencia de Aragón, porque había sido Fernando el Católico el que había tomado el control de Nápoles. Hay que entender que Italia como tal no existe en esa época. Entonces, se van a enfrentar, ¿no?, y el propio Francisco va a decidir dirigir sus tropas, y va a ir hasta Lombardía a enfrentarse con las tropas de Carlos V, en 1525. Pero Francisco I va a ser derrotado en la batalla de Pavía, y lo más increíble de todo es que va a ser hecho prisionero. El propio rey de Francia es prisionero por las tropas de Carlos. Quienes lo capturan no lo pueden creer, o sea, es botín de oro, ¿ya? Y no solo el rey, sino que incluso la propia espada de Francisco I es capturada por, en el fondo, las tropas de Carlos V, y va a ser llevada a España. Y esa espada va a permanecer en España, estas son las anécdotas de la historia, por 283 años, ¿ah?, y se va a ser devuelta a Francia en la época de Napoleón, cuando Fernando VII, el rey Fernando VII, el rey traicionero, uno de los peores reyes que ha tenido España, que quería tener como buenas relaciones con Napoleón, decide devolvérsela. Y el propio Napoleón dice, y en el fondo se enfrenta a sus generales que llevan de vuelta la espada, y le dice, ese es un acto de humillación, en el fondo, que no debió haberse producido con este joven rey Borbón, Fernando VII. ¿Ya? Pero efectivamente esa es la razón por la cual la espada de Francisco vuelve a España. Y como ha sido hecho prisionero, bueno, es llevado prisionero a Madrid, donde, bueno, va a estar recluido en una torre, y va a ser obligado a firmar el Tratado de Madrid. Y Carlos V lo provoca, ¿no? No se reúnen personalmente, y Francisco lo único que quiere es verle la cara y negociar directamente con él, pero no se deja ver. Francisco incluso se cuenta que va a envenenarse, va a comer unas plantas venenosas para enfermar, y producto de esta enfermedad, bueno, efectivamente Carlos tiene que acudir a verlo, pero ha tomado una pequeña dosis y sabe que se va a mejorar. Se mejora y, bueno, firma el Tratado de Madrid. Y en ese Tratado de Madrid, Francisco I se compromete a muchísimas cosas, ¿ya? En el fondo que no va a ocupar nunca más Milán, que le va a entregar Borgoña a Carlos, y que además va a renunciar a Flandes y a los territorios italianos. A cambio de eso, Francisco se compromete en matrimonio con la hermana de Carlos V, Leonor, la hermana que lo ha acompañado desde Flandes a su coronación, a quien Carlos V ha decidido casar con el anciano rey de Portugal, Manuel, pero Manuel ha muerto, y entonces Leonor ha tenido que abandonar Portugal, dejar a su pobre hija María sola en Portugal, y eso va a significar una muy mala relación entre madre e hija, y volver al lado de su hermano. Y en ese momento su hermano decide casarla con su archienemigo, con el rey de Francia. Bueno, y efectivamente se produce el matrimonio, y además, ¿ya? Bueno, Francisco regresa a Francia para poder, en el fondo, tramitar los acuerdos del tratado. Y entonces, ¿qué es a lo que se compromete? Que Francisco no se va a llevar a Leonor a Francia, se casa con ella, pero no se la lleva, la deja en España, y además envía a sus dos hijos, los hijos de su primer matrimonio, ¿ya? En el fondo con Francisca, Francisco y Enrique, los envía, ¿ya?, a Madrid como prueba de que en el fondo va a cumplir con su tratado. Pero la verdad es que como a Francisco nada le importaba mucho y primaba la razón de Estado, lo primero que va a hacer es desconocer el Tratado de Madrid de 1526.
Y eso va a hacer que sus dos pequeños hijos, Francisco y Enrique, que tenían 8 y 7 años, se queden como rehenes en Madrid por casi 4 años. ¿Ya? Carlos V se enfurece cuando se da cuenta de que ha desconocido el tratado y la verdad es que los niños no van a estar presos en una cárcel, pero sí van a vivir como prisioneros, ¿ya? Con comodidades, pero como prisioneros, y en ese sentido, bueno, Leonor, que se había convertido en la esposa de su padre, va a crear con ellos un lazo de cariño. ¿Ya? Y entonces, como Francisco desconoce los acuerdos del tratado, se continúa la guerra. Y ahora el propio Papa se va a unir al rey francés porque se va a dar cuenta de que Carlos V está acumulando demasiado poder. Y entonces se crea lo que se conoce como la Liga de Cognac, donde Francia y el Papa Clemente VII se alían y se enfrentan, ¿ya?, al rey Carlos V. Pero la verdad es que Carlos V va a responder con fuerza y va a ocurrir algo que era absolutamente impensado, porque las fuerzas españolas, en primer lugar, van a tomar Florencia y en 1527 van a llegar a saquear Roma. O sea, el rey que pretendía una monarquía católica, universal, llega a saquear la capital de la cristiandad. Es más, va a tomar al propio Papa Clemente VII preso y lo va a dejar retenido en el Castel San Angelo por un tiempo. Y entonces, bueno, la verdad es que esto va a ser un fracaso para ambos bandos, porque las tropas de Carlos, en el fondo, se van a rebelar porque no están recibiendo su sueldo y empiezan a saquear, a robar, y finalmente Carlos debe entrar a controlar la situación. Pero lo cierto es que Francisco no supo aprovechar esa oportunidad y no gana en esta guerra. Y finalmente este segundo enfrentamiento va a terminar con la firma de la paz de Cambrai en 1529, una paz que se conoce como la paz de las mujeres, porque firman la paz Luisa de Saboya, que es la madre de Francisco I, y Margarita de Austria, la tía, ¿ya?, de Carlos V. Estas dos mujeres además eran cuñadas, porque Margarita de Austria, después de que queda viuda del heredero al trono castellano Juan, se casa con Filiberto de Saboya, que era el hermano de Luisa de Saboya. Entonces, bueno, entre estas dos mujeres tienen que ponerse de acuerdo en nombre del rey de Francia, Francisco, y de Carlos. Y entonces ahí se acuerda que Carlos va a renunciar a Borgoña y a la Baja Navarra, Navarra pasa a ser francesa, y Francisco renuncia a Flandes, a Artois y a todas las posesiones en Italia. Ahí tienen esa paz de las mujeres. Y recién ahora, una vez que ha conseguido la paz en 1529, Carlos V comienza a retomar el tema de lo que era su gran anhelo, lograr ser coronado como emperador. Han pasado 10 años desde que fue electo y todavía no tiene asegurado porque no se ha producido la coronación por parte del Papa. Finalmente, en el año 1530, se va a dar ese anhelado momento y se comienza a pensar en qué fecha de 1530, ¿ya? Y entonces se dice que se analizan una serie de fechas, pero finalmente va a ser el día 24 de febrero de 1530, cuando se produce la coronación imperial por parte del Papa. Después, cuando hagamos la charla de Pedro Valdivia, vamos a ver nuevamente que el 24 de febrero es una fecha importante porque era la fecha del cumpleaños del emperador. ¿Ya? Entonces, se produce la coronación, pero no se va a producir en Roma. Ya Roma estaba demasiado abajo en la península itálica, por lo tanto se hace en Bolonia, más al norte. Y va a ser el propio Papa Clemente VII, al que había tenido retenido en el Castel San Angelo cuando había saqueado Roma, el que lo va a coronar, como les digo, después de 10 años. ¿Ya? Va a lograr tener, en el fondo, el título imperial y la idea de una unidad, de una Europa unida y cristiana, el sueño de esa monarquía universal, una monarquía, en el fondo, global, que lo va a llevar a tener efectivamente la hegemonía en Europa. Bolonia en aquella época era un lugar de muchísima opulencia, las mejores familias de la nobleza, por lo tanto van a competir por cuál de todas va a llevar el séquito más suntuoso a esta coronación imperial, y Carlos estaba absolutamente impaciente, llevaba 10 años, y finalmente ha logrado reconciliarse con el Papa, los dos juntos van a hacer en el fondo la procesión, la entrada triunfal, o precedidos más bien por 4 nobles, los más importantes, el marqués de Monferrato, el duque de Urbina,
el duque de Saboya, efectivamente que proceden, en el fondo, a esta ceremonia imperial, que luego de que el Papa lo corona y le entrega los símbolos del poder, se escucha el grito, la multitud lo aclama y dice imperio. Y los españoles presentes en aquel momento gritan España, ¿no? Entonces, como una muestra de que efectivamente con Carlos España llega ya a su máximo apogeo. Ahí está Carlos coronado como emperador y rodeado de quienes son todos sus enemigos, Soleimán, el Papa Clemente, Francisco y algunos otros duques, como el duque de Sajonia, por ejemplo, que va a ser uno de los responsables de la extensión del luteranismo en el imperio. Pero los problemas van a continuar, no terminan ahí. Con la muerte de quien ocupaba el título de duque de Milán, nuevamente se inicia una guerra con Francisco I de Francia. Francisco aprovecha la oportunidad e intenta arrebatar nuevamente el milanesado. Pero la verdad es que finalmente ninguno de los dos gana. O sea, se produce una especie de agotamiento entre los contendientes que los va a obligar a firmar la paz. Nuevamente, se llama la Tregua de Niza en el año 1538. En el fondo, pero va a ser muy significativo que en esta Tregua de Niza del año 538 Francisco y Carlos van a rehusar sentarse en la misma habitación donde se firmaba el tratado, muestra del odio mutuo, el odio parido que se tenían. Y entonces las negociaciones se van a llevar a cabo en manos del Papa, que en ese momento era Pablo III. Se van a producir nuevos enfrentamientos, ¿ya? Pero la verdad es que luego de que firman, los enfrentamientos son constantes, pero en algún momento ya para el año 1539, ¿ya? Deciden dar una muestra de su reconciliación. Piensen que Francisco I está casado con la hermana de Carlos V, de ese matrimonio no van a nacer herederos, ¿ya? Pero son también cuñados, y entonces hacen un gesto y Francisco invita a Carlos a que lo visite en Francia y lo recibe nada más ni nada menos que en el castillo de Chambord, ¿ya? En diciembre del año 1539, donde Carlos V, asombradísimo, va a afirmar, es un compendio, Chambord es un compendio de lo que se puede lograr o lo que puede lograr la industria humana, la capacidad del hombre de construir una belleza como es Chambord, que la verdad no era el palacio donde residía Francisco. Francisco vivía en Amboise, ¿ya? Este era primero como su coto de casa, pero la verdad es que lo pensó y lo ideó, y es parte también del legado probablemente de Leonardo da Vinci en Francia, como en el fondo, como un símbolo de poder de los franceses. Y entonces, bueno, puede ser que Francisco no haya logrado derrotar a Carlos y que Carlos sea el emperador, pero sí le dijo, mira, tengo un palacio muchísimo mejor que todos los tuyos, ¿ya? Y en cierta medida, en eso sí, ¿ya? Francisco I es superior a Carlos V. Después de ese encuentro le va a declarar una vez más la guerra, ¿ya? Nuevamente, ahora va a ser por los Países Bajos, que esa va a ser la ocasión en la cual se va a aliar a Soleimán el Magnífico, entonces la situación se va a ver sumamente agravada, ¿ya? En este nuevo enfrentamiento. Pero en ese momento Carlos ya está demasiado preocupado por lo que está ocurriendo en Alemania, por cómo se ha ido expandiendo, cómo han ido expandiéndose las ideas de Lutero al interior del imperio. Y por esa razón, en el fondo, va a decidir firmar con Francisco la paz de Crepí en el año 1544, que va a suponer la salida de Carlos en esta guerra italiana. Va a ser una paz que no va a durar nada tampoco, porque la verdad las hostilidades van a continuar ya por muchísimo tiempo más. El punto va a ser que Francisco muere en 1547, y entonces muere el rival. Pero la rivalidad va a continuar, y va a continuar con los hijos, con los sucesores de Francisco I, Enrique II, hasta 1559. Y piensen ustedes la odiosidad que puede haber tenido este Enrique II, que vivió durante 4 años de su infancia recluido en Madrid. Sentía que Carlos V era quien lo tenía preso, ¿ya? Al interior de la corte, en el fondo de la corte castellana. Con la muerte de Francisco, eso sí, bueno, se van a terminar en cierta medida los problemas, y lo cierto es que los problemas van a recaer más bien en sus sucesores, Felipe II, el hijo de Carlos V, y Enrique II, el hijo de Francisco I. Pero la rivalidad entre ambos va a continuar. Un
cuarto o quinto problema, digámoslo así, o tema que Carlos V va a tener que enfrentar durante su reinado va a ser nada más ni nada menos que el desafío de continuar con el descubrimiento y conquista de América. Y va a tener hitos que son importantísimos y claves. En primer término, ¿ya?, la conquista del Imperio Azteca por parte de Hernán Cortés, lo que no va a estar exento, ¿ya?, de una serie de inconvenientes, en fondo de problemas, y de tener que tomar una serie de decisiones cuando Hernán Cortés, en cierta forma, se transforma prácticamente en un rey, o quiere transformarse en un verdadero rey dentro de sus posesiones. También Francisco Pizarro, que conquista, ¿ya?, el imperio de los incas. Francisco Pizarro va a ser recibido en audiencia por Carlos y le va a relatar sus aventuras, sus desventuras. En el fondo ahí podemos ver a Pizarro capturando a Atahualpa. Vamos a tener una clase también en este ciclo en el que vamos a hablar de Pedro Valdivia, pero vamos a partir esa clase un poco remontándonos a las características de este imperio español en América y cómo se produce, ya después de los viajes de Colón, en el fondo cómo se produce la denominación de América y qué es lo que ocurre con las conquistas tanto del imperio azteca como del imperio inca. Y no solo el imperio azteca, el imperio inca, el descubrimiento y la conquista de América, sino que además Carlos, ¿ya?, cuando tenía 17 años, cuando recién había asumido el trono castellano y aragonés, ha decidido confiar en un portugués, Fernando de Magallanes, conocido más bien como Hernando de Magallanes, que tiene un loco proyecto muy parecido al de Colón, que era llegar a las Indias, a las islas de las especies, navegando hacia Occidente, porque cree que hay un paso. Ya se sabe que existe un continente en el medio, pero él está seguro que hay un paso. Le presenta su idea primero al rey de Portugal, el rey de Portugal no acepta, y va donde Carlos I, Carlos V, que tenía, como les digo, solo 17 años. ¿Ya? Y Carlos acepta el proyecto de Fernando de Magallanes, o Hernando de Magallanes, y así en el año 1519 zarpan de Sanlúcar de Barrameda, ¿ya?, 230 marineros, que van a demorar 3 años en regresar, ¿ya? Y van a regresar, Magallanes muere en el fondo, en la expedición, y regresan al mando de Juan Sebastián Elcano. Y sin querer queriendo, sin ser el objetivo principal, estos hombres se van a convertir en los primeros en dar la vuelta al mundo. Primus circumdedisci me, dice el escudo de Juan Sebastián Elcano. Fuiste el primero que la vuelta me diste. Vamos a tener una clase específica de este acontecimiento, porque el 1 de noviembre de 1520 descubren ese ansiado paso. Una verdadera odisea, ¿ya?, va a ser este viaje. Vamos a tener una clase especial sobre eso y sobre las especies y todo lo que ocurre en esa tremenda travesía, en el fondo que es auspiciada por Carlos V o Carlos I. Y también, bueno, nuestro Pedro de Valdivia, el descubrimiento, la conquista de Chile también están absolutamente relacionados con la figura de este emperador. Pedro de Valdivia le va a escribir sus famosísimas cartas de relación del reino de Chile a Carlos V, donde le va a hablar y le va a decir que esto es un clima maravilloso, las bondades, la riqueza, la maravilla del territorio, porque bueno, necesitaba que le llegara mayor contingente peninsular a estas tierras. Y ahí vamos a hablar de nuevo de la fecha, el 24 de febrero, la fecha del cumpleaños del emperador. Pero todo esto tiene detrás una serie de problemas, que eran los justos títulos, ¿ya? En el fondo el rigor jurídico de España, en el fondo de este imperio español de Carlos I, de poder conquistar América. Y entonces vamos a ver que eso es lo distinto que tiene España respecto de muchos de los otros imperios. En el fondo, la propia Universidad de Salamanca, juristas de la Universidad de Salamanca van a cuestionarse la licitud y la legitimidad de la empresa americana y la naturaleza de los habitantes aborígenes, ¿ya? Pero efectivamente, ¿ya?, con Carlos podemos hablar, bueno, con los reyes católicos se produce el inicio del Imperio Español, pero con Carlos vamos a llegar a la consolidación de este imperio que va a alcanzar su máximo apogeo territorial. Yo creo que, bueno, con Felipe II, se produce la unión, en el fondo, con
Portugal, toda la península queda para manos de Felipe II, y por lo tanto todos los territorios que los portugueses tenían en África, pero un imperio que va a crecer de manera importantísima, y que tiene ya a Carlos V ya, como esta trascendental figura. Como les decía al comienzo, el imperio donde nunca se pone el sol, ¿ya? Esos van a ser los dominios de este hombre. Pero bueno, no todo van a ser problemas en la vida de Carlos, no todo van a ser asuntos de Estado, sino que también va a tener un capítulo en su vida que va a generar una gran felicidad. El amor de su vida, la mujer con la que se casa. Recuerden que yo les conté que él se enamora de Germana, pero en el fondo va a ser prisionado para poner fin a esa relación, y van a pasar varios años hasta que finalmente decida, 6 años hasta que decide, no, un poco más, se casa en 1526, 7, 8 años hasta que decide tomar esposa. Y la elegida ¿ya? Va a ser Isabel de Portugal, con quien se casa el 11 de marzo de 1526 en los Reales Alcázares de Sevilla. Y son primos, ¿ya? Son primos porque Isabel ¿ya? de Portugal también es nieta de los reyes católicos, o sea, son primos hermanos, porque ella era hija del rey Manuel de Portugal con su segunda mujer, que era María de Aragón, hija también de los reyes católicos. El mismo Manuel que se había casado con Leonor, hermana de Carlos V. Yo sé que a lo mejor los estoy enredando con tantos nombres, pero no es para que traten de retenerlos, sino que para que entiendan cómo ¿ya? En estas cosas, en la política podríamos decir, se urden toda esta serie de alianzas. En esta época era a través de matrimonios. Entonces, esta bellísima Isabel de Portugal es nieta de los reyes católicos, hermana en ese momento del rey Juan III de Portugal, ¿no? Y forma parte como de la cultura, podríamos decir, popular, la idea de que ella tenía el deseo inquebrantable de casarse con su primo. Y ella misma decía, emperador o nada, o me caso con Carlos o no hay matrimonio. Su hermano la presionaba, bueno, finalmente resulta esa alianza, y entonces esta Isabel de Avis y Trastámara se transforma en la esposa del rey Carlos I o Carlos V. Se van a casar solo 2 horas después desde que se conocen, o sea, así de rápido, ¿ya? Porque además se produce la muerte de una de las tías de Carlos, y entonces la familia se decreta en duelo, y entonces rápidamente hacen el matrimonio antes de que la noticia llegue a conocerse. Pero la verdad es que ella era bellísima, desde el primer momento entre los novios surge el amor. El embajador de Portugal, de hecho, le escribe al rey de Portugal, el hermano de Isabel, y le dice, entre los novios hay mucho contentamiento a lo que parece, y en cuanto están juntos, aunque todo el mundo esté presente, no ven a nadie. Ambos hablan y ríen, que nunca hacen otra cosa. No se conocían, como les digo, pero extrañamente, porque eso no siempre ocurre en las casas reales, nació el amor. Celebraron, podríamos decir, su luna de miel en Granada, quedaron absolutamente maravillados con lo que era Granada. Y ella va a hacer un matrimonio bien importante y bien fundamental. ¿Por qué? Porque como Carlos viajó muchísimo, de los 13 años que duraron casados, 6 más o menos se calcula que Carlos no estuvo. Y durante ese tiempo ella ocupó la regencia. Y ella fue ella fue la más española de las reinas españolas que han existido, ¿ya? Porque ella se preocupó de proteger los intereses de España cuando su marido se encontraba fuera. Y de este matrimonio, bueno, van a nacer 5 hijos, de los cuales van a sobrevivir 3. Felipe, el mayor, 1527, que va a ser el heredero, ¿ya? Ahí vemos a la emperatriz Isabel con su hijo Felipe en los brazos, a la manera de la Virgen con el niño. Luego, la segunda de las hijas, en 1528, van a ser María. Ella se va a casar después también con su primo, con el hijo de Fernando de Habsburgo, Maximiliano II. Y en tercer lugar, Juana, que nace en 1535 y que se va a casar con Juan de Portugal, ¿ya? Se preocupan siempre de casar de la mejor manera a sus hijos. Pero también Isabel va a tener 2 embarazos más. De hecho, ella estaba profundamente enamorada de su marido. Pero ella comienza a tener ciertos problemas en los partos. Y entonces se le va a recomendar que no se embarace nunca más, porque corría riesgo su salud.
El problema es que en esa época no existían mayores métodos anticonceptivos y en el fondo la única posibilidad era que en el fondo ella no intimara con el rey. Pero como el rey se iba de viaje, regresaba y ella lo amaba profundamente, bueno, eso no va a ser posible. Y entonces se va a volver a embarazar, ¿ah? De un niño, Fernando, pero ese Fernando va a morir solo cumplir un año y ella va a quedar muy enferma. Y finalmente un aborto, el 1 de mayo de 1539, que le va a costar la vida, ¿ah? Y ese va a ser el mayor dolor en la vida de Carlos V. Va a quedar absolutamente desolado, ni siquiera va a asistir a los funerales, se va a retirar a un monasterio, Santa María de Sisla, y va a ser su hijo Felipe II quien debe dirigir la comitiva de Isabel hasta Granada. Ahí reposan junto a, en fondo, los reyes católicos, ¿ya? Y en esa comitiva iba también Francisco de Borja, que era un fiel servidor, trabajaba en la corte y servía a Isabel de Portugal. Y entonces él es quien tiene que, en fondo, abrir, cuando llegan a Granada, abrir el sepulcro, mirar los restos y jurar que es la reina. Y entonces ahí es donde él dice, jurar que es su majestad, no puedo. Pero juro que fue su cadáver el que se puso aquí. Juro no servir jamás a ningún otro señor que se me pueda morir. Y en ese momento Francisco de Borja decide recluirse en un monasterio. Bueno, y eso porque el cuerpo de Isabel se descompone muy rápidamente y de la belleza que ella tenía, bueno, no quedaba prácticamente nada cuando llegan a Granada, ¿ya? Y entonces, bueno, Carlos va a entrar en ese momento en un proceso reflexivo respecto de la misión que él se había propuesto en su vida. Va a pasar el tiempo, además las enfermedades comienzan a afectarlo, va a tener problemas de salud, había sufrido de joven una caída del caballo y eso comienza a tener sus consecuencias, tiene gota, lo que lo comienza a afectar y comienza a tener problemas para caminar, graves dolores en una pierna y en un pie, desmayos, ¿ya? Y también una enfermedad como que le impedía hablar, respirar, comer bien, ¿ya? Entonces comienza a envejecer. Y también, y aunque no lo crean, le comienza a afectar la idea de que los protagonistas de él, ¿ya? De todo este 1520, o sea, de toda esta época, de hace 500 años, comienzan a morir. Francisco muere en 1547 y también Enrique VIII muere en 1547 y Martín Lutero había muerto en 1546. Y entonces en medio de este proceso reflexivo él hace un balance de su vida, de lo que había logrado completar, de si había logrado cumplir este sueño de una monarquía universal, pero la verdad es que siente que ha fracasado. Y entonces dice, bueno, igual hay logros, pero en ese empeño de una monarquía universal católica fracasé, porque efectivamente la reforma se le fue de las manos, y entonces dice, bueno, no quiero que la vejez y la falta de, en el fondo, la equivocación en la toma de decisiones pudiera empañar los éxitos que sí he obtenido. Y entonces, bueno, porque claro, va a tener éxitos, por ejemplo, va a tener éxitos en el campo de batalla en contra de los príncipes luteranos, porque esto se va a transformar en una guerra, y va a lograr, junto al duque de Alba, vencer a los protestantes en la batalla de Mühlberg en 1547. Pero ese éxito en la batalla no le va a permitir detener la reforma porque las ideas han avanzado y se ha producido la conversión. Y entonces finalmente Carlos V en el año 1555 tiene que, en el fondo, está obligado, ¿ya?, a suscribir lo que se conoce como la Paz de Habsburgo, donde se reconoce el derecho de los príncipes, de los distintos príncipes alemanes que conforman el imperio, a decidir, ¿ya?, adherirse a la confesión católica o al luteranismo. Es decir, los príncipes alemanes tienen la capacidad de elegir la confesión a practicar en sus estados. Y la confesión del rey es la confesión del pueblo. Y eso va a significar que efectivamente la cristiandad se divida. Y entonces podemos ver el mapa, ¿ya?, tras la reforma: católicos en amarillo, luteranos en este color anaranjado, calvinistas, ¿ya?, en este color medio rosado, Escocia, sectores de Francia, Suiza, los Países Bajos, y bueno, Inglaterra bajo el anglicanismo. Entonces, claro, se ha roto esa monarquía universal católica. Aquí nuevamente lo tienen representado a Carlos Porticiano, ahí lo ven, ¿ya?, orando, rezando, ahí está Isabel y aquí está su hijo Felipe II. Su idea era ser
el mejor de los monarcas católicos. Pero en términos de la unidad religiosa, efectivamente esa unidad religiosa se rompe. Y entonces, absolutamente desmoralizado, en el año 1557, Carlos V decide abdicar y señala, mucho erré en no matar a Lutero. Se arrepiente en el fondo en ese momento en el que se le entrega el salvoconducto y Lutero sale con vida luego de que ha sido condenado como hereje. Y entonces así, quien había sido el gobernante más poderoso de su tiempo, va a abandonar cansado, pero voluntariamente, el poder y se retira al monasterio de Yuste, en la zona de Extremadura. Una ceremonia fastuosa fue la ceremonia de la abdicación. ¿Y qué es lo que hace la abdicación? Se da cuenta de que son demasiados los territorios, demasiados los problemas, y entonces también hay problemas al interior de su propia familia Habsburgo. Y entonces decide que lo mejor va a ser dividir los territorios. ¿Ya? Y entonces en las abdicaciones de Bruselas, entre 1555 y 1556, Carlos cede a su hermano Fernando el imperio alemán, o sea, el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y las posesiones de los Habsburgos en Austria, es decir, el archiducado de Austria, que después va a ser el imperio austríaco y después el imperio austrohúngaro. Y a su hijo Felipe II le va a dejar el imperio español, todos los territorios de América y los territorios en Flandes. Y Felipe II después, por su madre, ya por Isabel de Avis, en fondo, va a poder optar también, tras la muerte del rey Sebastián de Portugal, a la corona portuguesa. Y entonces, durante un breve periodo, no es un periodo muy largo, ¿ya? En el fondo vamos a tener a dos ramas, ¿ya? Una gobernando, estos son los Habsburgos alemanes, podríamos decir austríacos, y por otro lado, los Austria españoles, que por un breve periodo también van a ser reyes de Portugal y van a tener todos los dominios de África, Brasil, que le corresponden a los portugueses. ¿Ya? Y bueno, ahí tienen la abdicación, en el fondo, lo que genera esta noticia, ¿ya? La alegoría de esta noticia de ahora esta familia dividida en dos ramas. Y como les digo, se va a retirar al monasterio de Yuste en Extremadura, en la seca zona de Extremadura, el lugar de origen de casi todos los conquistadores. No sé si habrá tenido algo que ver la elección del monasterio de Yuste, pero efectivamente se va a esa zona donde se va a hospedar primero en un pequeño castillo y luego se le hace construir ¿ya? Un lugar dentro del monasterio donde va a estar, en el fondo, alejado de la vida exterior, va a estar acompañado por los monjes jerónimos, quienes lo van a guiar espiritualmente hacia lo que va a ser su fallecimiento. Ahí están sus aposentos, ahí está el cuadro que les pintó Tiziano a Carlos e Isabel, que lo acompaña hasta el fin de su vida. Va a seguir interviniendo en asuntos de Estado, pero él va a estar retirado. En el fondo le van a pedir consejo, él va a opinar, pero ya no interviene directamente. Es su hijo Felipe II y su hermano Fernando quienes están a cargo. Y mientras está recluido en Yuste se produce un hecho que también va a ser importante y de gran trascendencia. Le van a presentar ahí al pequeño Jerónimo, que va a ser posteriormente don Juan de Austria. ¿Y quién es Jerónimo? Jerónimo es hijo de una relación ¿ya? De Carlos, luego de la muerte de Isabel, ya más envejecido, con una joven alemana, Bárbara Blumberg, ¿ya? A quien él había conocido cuando tenía 46 años, en el fondo, y ella era jovencita, tenía 19 años de edad, y él queda absolutamente maravillado con la belleza de esta mujer que era una cantante en la corte. Y entonces va a haber ahí una especie de romance que va a ser corto, pero de ese romance ella va a quedar embarazada. ¿Ya? Y entonces van a ser este Jerónimo. ¿Ya? Jerónimo que no va a ser reconocido en vida ¿ya? Por Carlos V. Pero en su testamento, ¿ya? Carlos V sí va a reconocer esta situación y va a decir, por cuanto, estando yo en Alemania, después que enviudé, hube un hijo natural de una mujer soltera, el que se llama Jerónimo. Y Jerónimo va a pasar con Carlos los últimos meses, los últimos días de su vida. Y Carlos le va a enseñar, le va a hablar de la guerra, le va a hablar de sus triunfos, le va a hablar de sus temores, de sus fracasos. Pero el niño Jerónimo no sabe que él está frente a su padre. Pero lo incluye en su testamento y por lo tanto le va a corresponder ¿ya?
a Felipe II. Cuando recibe y lee el testamento de su padre, se da cuenta de la existencia de este Jerónimo, y Carlos le pide, en el fondo, en primer lugar, que se lo reconozca como miembro de la familia, en el fondo, y que tenga la categoría, en el fondo, dentro de la nobleza, y que además se le cambie de nombre, porque le parece que era bastante más masculino llamarlo Juan. Y a partir de ahí, en el fondo, este Jerónimo, que se entera posteriormente que era hijo de Carlos V, pasa a ser conocido como Juan de Austria, que va a ser uno de los héroes de la batalla de Lepanto, que va a lograr vencer ya al Islam. Y así, en esas condiciones, ¿ya? El 21 de septiembre de 1558 fallece, lo pica un bichito, entonces al parecer se enferma de malaria, un mes de agonía, fiebre, tenía, como les decía, la gota. La verdad es que su salud estaba muy deteriorada. Ahí, esos son los aposentos donde muere el emperador Carlos V, ¿ya? Los estandartes con armas en Aragón, León, Castilla, con las exequias del rey. Y ahora ahí está enterrado, ¿ya? En el Escorial, en la cripta real del monasterio del Escorial San Lorenzo, porque Felipe II va a decidir, en el fondo, después la construcción del Escorial, y se van a trasladar los restos, ¿ya? De Carlos al Panteón de los Reyes, ¿ya? Donde está enterrado desde Carlos V y todos los reyes que vienen posterior a él. Y entonces, ahí, ven, esa es la cripta imperial, ahí están los restos de Carlos V. España, una tierra que le había sido tan ajena en sus inicios, no dominaba su idioma, de la cual se tuvo que ausentar muchísimas veces y dejar a Isabel, en el fondo, como ocupando la regencia. España va a ser la morada eterna, ¿ya? De este Carlos V, que en realidad sí logró hacer realidad lo que era su lema. ¿Ya? No logró la idea de la monarquía universal católica, porque efectivamente la reforma rompió esa unidad, pero sí logró hacer realidad el lema el que era su lema, y que era plus ultra, más allá. ¿Ya? La idea de convertirse en un gobernante verdaderamente universal. Universal sí, el problema fue la unidad religiosa. Y el plus ultra ahí está en el escudo de armas de España hasta el día de hoy. ¿Ya? ¿Y qué significa el plus ultra? Él utiliza el lema intentando animar a los navegantes, ¿ya? A desafiar la antigua advertencia que existía desde la mitología griega, según la cual Hércules había puesto esos dos pilares en el estrecho de Gibraltar, señalando que no había nada más allá, non terrae plus ultra. Ese era el finis terrae. ¿Ya? De ahí se acababa y el resto podían ser monstruos y cualquier cosa. Y por lo tanto existía ese límite. Y entonces el lema de Carlos V va a ser efectivamente lo contrario. Plus ultra, que hay todo un mundo más allá por el cual descubrir. Y efectivamente ya los navegantes, quienes fueron en el fondo a descubrir nuevos territorios en nombre de la corona de Carlos V, efectivamente lograron formar un imperio de características absolutamente universales, del cual todos nosotros, bueno, a lo mejor ustedes son, algunos no son, fondo, chilenos, latinos, pero bueno, los chilenos somos herederos de esa dinastía, ¿ya? De ese imperio más bien. Así que bueno, les doy las gracias. Yo ahora lo que voy a hacer es que voy a... Aquí